Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Por presunta asociación ilícita en el concurso para designar al titular de la Defensoría Pública que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con el abogado Ricardo Morales, postulante a defensor público, para hablar sobre las irregularidades en el concurso. La Fiscalía ha abierto ya una indagación previa sobre este proceso. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los intereses en asumir la máxima autoridad de la Defensoría Pública? Le preguntamos también, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la ciudadanía. No deja de preocuparnos el hecho de que se inició un proceso con 54 concursantes, después 12, ahora quedan 9, de los 9, 3 están ya siendo parte de una investigación por parte de Fiscalía. ¿Qué pasa con la Defensoría Pública? Bueno, realmente la Defensoría Pública es una institución muy noble, porque precisamente la labor que desempeña es en favor de las personas que pertenecen a sectores más vulnerables, es decir, los adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, los trabajadores que requieren de un servicio gratuito cuando no pueden económicamente conseguir un patrocinio privado. Entonces, yo creo que el que piensa llegar a la Defensoría Pública o el que quiere llegar a la Defensoría Pública debe ser por un tema de convicción, porque desde el presupuesto que tiene la Defensoría Pública estamos hablando de 37 millones al año, de los cuales 33 o 34 se van en sueldos, se van en remuneraciones. Entonces, es fundamental la gestión que haga el defensor público, que vaya a representar a la institución en su autogestión, porque cuenta con un presupuesto bajo. Pero ahora la Fiscalía investiga un presunto delito de asociación ilícita, se habla de postulantes, se habla de comisionados. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuáles son las denuncias que están en contra? Incluso se ha dicho de uno de los principales postulantes, Frías. Bueno, respecto a la denuncia como tal, desconozco su contenido. Sin embargo, sí hay que resaltar... Ustedes como postulantes han presentado algunas quejas respecto al concurso. Yo he presentado una impugnación precisamente porque el momento en el cual se retomó el concurso, para mi manera de ver, no era la adecuada. ¿Por qué? Porque lo toman en la recalificación, cuando previamente un juez constitucional dictó una medida cautelar a través de la cual suspendía la prueba escrita antes de que ésta se realice, lo cual él no acató. Es decir, el doctor Wilson Falconi, anterior presidente de la Comisión Ciudadana, que fue destituido, no acató esa disposición de un juez constitucional y continuó la prueba. Sin embargo, en la petición que yo expongo se dan dos situaciones. La una, el hecho de que precisamente no era el momento oportuno para reiniciar el concurso, y la segunda, que lamentablemente en este país todos sabemos que existen docentes magníficos y de extraordinaria trayectoria en las universidades de nuestro país. Sin embargo, sí llama la atención la razón de que se tomen en consideración exclusivamente 7 docentes de la Universidad de Santa Elena, representativa y lógicamente respetable universidad, pero que sin embargo sí llama la atención, reitero, el hecho de que no se consideren docentes de universidades como la Universidad Central, centenaria en nuestro país, la Universidad Católica, Universidad de Cuenca, universidades privadas como la de San Francisco, como la SEC, como la Universidad Espíritu Santo, etcétera, otras universidades. Entonces sí llamaba eso la atención, y yo en mi impugnación precisamente presenté esta inquietud que hasta la fecha no ha sido resuelta. ¿Por qué las dudas de Fiscalía? Porque incluso se requiere los expedientes, las hojas presentadas de los postulantes Daniel Frías, Jorge Ballesteros y Byron Guillén. Hay un proceso de investigación y es un poco lo que ha generado preocupación, aparte de estas denuncias de las quejas de algunos postulantes por estas aparentes errores por parte de los comisionados. Sí, precisamente esos errores son los que nosotros hemos impugnado, y considero yo que inclusive ya hubo anteriormente ante el propio Consejo de Participación Ciudadana, con los anteriores consejeros, hubo una denuncia formal de parte de un ex asambleísta que precisamente
reconocía los errores e irregularidades que tenía el concurso y que precisamente lo que se considera lo pertinente es que se retome el concurso. En mi posición, yo reitero, se pueden haber dado muchos errores, pero también el tema de que esté encargado un defensor público general 5 años realmente representa una inestabilidad institucional que el país no la merece. El defensor público actual se ha mantenido en el cargo a través de acciones de protección que inclusive la Corte Constitucional ya ha planteado el tema del abuso del derecho, por lo cual considero que, por decencia, por dignidad, él debía haber renunciado y encargar el Consejo de Participación a uno de los mejores puntuados de los concursos o de las evaluaciones que ha tenido la Defensoría Pública. Y de hecho, la prórroga en funciones de algunos funcionarios ya parecía deporte nacional. Esto ha ocurrido en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, Defensoría Pública y otras instituciones. Pero mencionemos algunas de las irregularidades que se han presentado en el concurso. Bueno, me parece a mí que uno de los temas que falló la comisión anterior es precisamente en la designación de los docentes, porque lo hace la designación de la notaria o del notario que se lo hace a través de la Comisión Ciudadana, cuando la ley y el reglamento, mejor dicho, el reglamento señalaba que quien debía elegir mediante sorteo era el Consejo de Participación Ciudadana a través de sus consejeros. Eso número uno. Número dos, reitero, el tema de los docentes que exclusivamente pertenezcan a una universidad, cuando en este país existen universidades representativas y que tienen un prestigio ganado a través de los años. En tercer lugar, diría yo que la forma en la cual se han tomado las pruebas no han sido pruebas objetivas, las pruebas han sido, tanto la prueba escrita como la prueba oral, han sido dadas o planteadas de no una manera técnica, no una manera objetiva. Para citar un ejemplo, te dan el contenido de una respuesta, ¿no es cierto?, de un artículo de la ley, y tú tienes que saber de memoria el artículo, lo cual no es objetivo. Lo objetivo es que el concursante, que el postulante, lógicamente tenga conocimiento de la ley. Porque ocurre que un juez, un defensor, un abogado siempre tiene a mano la normativa. Correctísimo. En la prueba oral da lo mismo, se suscitó algo similar. Es decir, no podías tú llevar tus códigos, tus leyes, para poder elaborar el soporte que tenías para tu prueba práctica. Y nos dieron 15, 20 minutos para que elaboremos ese momento. Y a su vez, las preguntas que se hicieron también no fueron técnicas. Y debo decirlo que sí sorprende. Respeto muchísimo las actuaciones de la comisión y de los docentes, en este caso de la universidad, pero sí sorprende que a unos postulantes se les califique con unas notas altísimas y a otros se nos califique medianamente y a otros, incluso a uno de los postulantes, con nota de 8. Es decir, ¿Quién tuvo 8? El doctor Ballesteros, me parece. Sin una adecuada evaluación de los postulantes y sin una adecuada técnica para la elaboración de las preguntas y para la toma. ¿Presumen ustedes, quienes están dentro del concurso, aparte de los 3 investigados, que hay algún direccionamiento o al menos una intención de direccionar el concurso? Nosotros no hemos denunciado, lo ha denunciado la ciudadanía. Sin embargo, reitero, mi posición es que este concurso termine porque ya está en su fase final y es la oportunidad precisamente para que la ciudadanía pueda impugnar a los postulantes. ¿Hasta cuándo tienen para impugnar? Hasta el día miércoles. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo he sido un funcionario que ha estado en el sector justicia alrededor de 27 años y en mi vida profesional jamás he tenido una queja, jamás he tenido una sanción ni verbal, mucho menos pecuniaria o de otro estilo. ¿Sirven las impugnaciones? Yo espero que la comisión primero califique las impugnaciones. Porque sería grave que no lo haga. Esto porque de la experiencia que he visto yo y con el seguimiento periodístico en varios concursos, el tema de las impugnaciones es como que es relativo, porque no siempre la gente se anima a impugnar. Hay gente que conoce tal o cual información sobre un postulante, incluso dependiendo del cargo, puede ser a contralor, puede ser a otro tipo de autoridades del sector público, pero las impugnaciones no siempre funcionan. Bueno, pero es el llamado a la ciudadanía, ¿no? Porque sí es delicado el tema de que, por ejemplo, existan... Quien se atreva a poner una impugnación seguramente se gana enemigos. Sí, pero yo creo que es el momento de transparentar, de dar estabilidad. Exactamente, y para eso está precisamente la participación del ciudadano.
Yo reitero, considero que es fundamental el hecho de que la ciudadanía se pronuncie, porque es público y notorio en muchos casos que se está señalando que hay varias denuncias, tanto en el ámbito penal como en el ámbito del orden disciplinario, que realmente la propia comisión y el propio Consejo de Participación Ciudadana debe velar por esto. Pero en estas condiciones, ¿no se ha deslegitimado ya el concurso? ¿No es mejor dar marcha atrás? Miren, yo solicité a tiempo en su momento que se retrotraiga la prueba escrita. Por dos cosas, reitero. La una, el tema del notario que no fue designado legalmente, y dos, porque no era el momento de retrotraer el concurso a la prueba, a la recalificación. Sería lo correcto. Me parecería que estamos a tiempo. Sin embargo, yo considero que por el bien del país, por la institucionalidad de nuestro país, como usted bien lo ha señalado, Fausto, que realmente vivimos con instituciones que están deslegitimadas o que están encargadas. Tenemos un Consejo de la Judicatura con vocales suplentes, 4 de los vocales titulares están en procesos penales, 2 detenidos. La propia Corte Nacional de Justicia con un respetabilísimo presidente, pero que está encargado. Entonces, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también. El Consejo Nacional Electoral. La propia Defensoría Pública, porque esto ya es impresentable que un defensor público esté encargado 5 años y que realmente ni siquiera tenga la representatividad de la institución ni de sus defensores Hablando públicos. del poder político, ¿a quién le sirve un defensor público? Yo considero que en el tema político quizás el único... En teoría nadie, pero... Exactamente, o sea, la Defensoría Pública está para dar servicio a la comunidad, para atender precisamente el acceso a la justicia de las personas que no tienen recursos y que precisamente requieren de una defensa técnica para temas de alimentos, para temas laborales. Bueno, lo mismo para se temas entendía de el Consejo de la víctimas. Judicatura y ya vemos dónde está el presidente, pero el expresidente. Pero la Defensoría Pública... La Defensoría Pública políticamente lo único que les puede interesar, y eso me sorprende a mí, quienes hemos trabajado en el sector público y quienes conocemos la Defensoría ¿Por qué Pública. se pelean por la Defensoría Pública? Entiendo que es por la terna para el Consejo de la Judicatura. No hay otra explicación, porque reitero, el presupuesto de la Defensoría es $37 millones, de los cuales 33 se van a remuneración. Lo mismo que suponemos ocurrió en la Corte Nacional de Justicia. Bueno, pero yo entiendo que Y ahora en la Asamblea. es hora de que nuestro país se institucionalice y que nuestro país tenga autoridades titulares. Y reitero, a pesar de todos los errores que se han cometido, considero fundamental que se designe lo más pronto posible al Defensor Público General, sea quien sea de los 9 postulantes que quedamos de los 54 que iniciamos. Un concurso cuestionado, sin duda. Ricardo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Ha sido el abogado Ricardo Morales, postulante a defensor público, hablando sobre las irregularidades denunciadas desde varios sectores respecto de este concurso para la máxima autoridad de la Defensoría Pública. Hoy por hoy la Fiscalía ha informado también que se ha iniciado una investigación previa sobre un presunto delito de asociación ilícita. Se ha pedido también las hojas de vida de 3 de los postulantes. Sorprende también que de 54 postulantes que inicialmente estaban en este proceso, terminaron luego 12, luego 9. De esos 9, 3 están investigados por Fiscalía. Un concurso sobre el cual hay muchas dudas por ahora. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.